Buenos días, ¿cómo están? Segundo primera o todas las ciencias políticas que miren este video. La actividad era de que ustedes miren el video sobre La Noche de los Lápices, que es un documental, no es la película, y en donde se recogen los testimonios y se va reconstruyendo los hechos y se va entrecruzando con lo histórico. Yo les dije primero una consigna de que preparen preguntas y que yo se las respondía. Primero les dije que ustedes investiguen. Bueno, ahora le busqué otra vuelta y les propongo lo siguiente. ¿Qué quieren saber ustedes sobre lo que se cuenta en ese documental? ¿Qué es lo que quieren ampliar? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que pasó? Así que voy con las primeras preguntas. Jonoel, de segundo primera, me pregunta por qué protestaban por el boleto estudiantil. Bueno, la situación en esa época, ya en los 70, económica, empezó a ser bastante hostil, bastante crítica. Empezaron los primeros grandes bolsones de desocupación. Venía desarrollándose un proceso económico que iba en contra de los sectores más populares y se hacía medio en la clase trabajadora, se empezaba a sentir cada vez más el tema de la necesidad de tener más acceso a los estudios, ya sea secundarios o universitarios. Entonces este grupo de estudiantes empezó a reclamar por un boleto estudiantil, que es lo que hoy logramos. Imagínense en todo lo que tardó y lo que tuvo que haber, lo que caminaron, lo que marcharon distintas agrupaciones, distintos conjuntos de chicos para que se termine logrando después de 30 años. Protestaban por eso, porque lo necesitaban, de tener un acceso más fácil a los sectores hacia sectores de la clase trabajadora, populares, barriales, de tener mejor acceso para poder llegar a sus estudios. Que no está mal, está buenísimo porque hoy es un hecho. Así que bueno. Dos, ¿por qué sucedió con los estudiantes que protestaban por el boleto? Bueno, inmediatamente que cae el golpe militar, empezó una persecución sobre todos los sectores estudiantiles, universitarios, todo tipo de organización política que se manifestaba en la sociedad, cultural, ideológica, de cualquier tipo. Empezó una persecución sobre todos ellos. Por ahí no era tanto el tema del boleto, sino era justamente de que la dictadura vino a reprimir a todos los sectores de oposición, vino a disciplinar a la sociedad mediante el terror estatal, utilizando toda la fuerza y la violencia que nosotros analizamos en el cuatrimestre anterior, que es la única entidad institucional portadora de toda la fuerza política que puede tener una sociedad, está concentrada en un ente, en un conjunto de instituciones que responden para la defensa de esa organización social. Bueno, por eso se empezó a llevar adelante una persecución clandestina contra todos los sectores que protestaban. De eso se trata una dictadura, donde quedan anuladas todas las libertades de cualquier tipo, todas las posibilidades de organizarse y de reclamar. Así que empezó una persecución feroz sobre todos los sectores. La mayoría desaparecieron, quedaron solamente Pablo y 3 chicos más que fueron apareciendo, pero los otros están absolutamente desaparecidos, así como tantos otros universitarios y secundarios. Nosotros en Matanza tenemos nuestros estudiantes secundarios desaparecidos también, que después vamos a ver si llegamos, y sería interesantísimo que ustedes lo conozcan. Después, 3. ¿Quiénes militaban en esa época? Era un gran momento político en toda la sociedad, en toda Latinoamérica. Nosotros vemos a lo largo de toda la historia de lo que fue el siglo XX, se vivieron procesos políticos de mucha dictadura militar en todo el conjunto de Latinoamérica. Nosotros hemos tenido muchos golpes militares. Desde el 30, que es el primer golpe militar, la Argentina no vivió periodos tan extensos de estabilidad democrática. Siempre eran cortados esos procesos de manera violenta por fuerzas militares que venían a imponer y a corregir política y económicamente la orientación del rumbo económico.
y lo hacían de manera violenta. Bueno, eso fue un proceso muy largo. Esto que yo les trato de mostrar del estado de bienestar, que como proyecto político, cultural y económico, el estado liberal, el estado de bienestar y el estado neoliberal, tiene que ver con todos los sucesos que fue atravesando América Latina. Entonces, y eso siempre se fue empujando, se fue corrigiendo de manera violenta mediante golpes militares. El periodo más extenso que tenemos de estabilidad democrática es desde el regreso a la democracia en el 83, cuando asume Alfonsín, hasta la época. Pero después, para atrás, fueron periodos muy cortos, siempre interrumpidos por golpes militares. Persecución de ideologías, anulación de derechos democráticos, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la historia de nuestro país y más o menos de América Latina. Entonces el momento era muy rico políticamente porque se vivían estas tensiones sociales de tratar de organizarse para pelear contra estos proyectos liberales y neoliberales y para tratar de defender y lograr más cosas del estado de bienestar. Se habían logrado entre los 40 y los 60, fue un proceso también de mucha lucha, de mucho enriquecimiento político, donde se lograron un montón de beneficios, que es lo que trato de demostrar. Lo que es un Estado liberal, que solamente es un proyecto económico atado a los dueños de la tierra, y después viene el Estado social o el estado de bienestar, que viene a tratar de reparar, a incluir y a mejorar los niveles de vida de las personas. Después viene el neoliberalismo, que justamente viene a sacar todo aquello que se otorgó en su momento. Esa es la intención, que vive ese proceso hasta el día de hoy. La intención de un sector del poder mundial que va recorriendo a nivel mundial justamente, tratando de ver cómo le saca todo aquello que se conquistó entre los 30 y los 60. En Argentina ese proceso fue de los años 40 a los 60 más o menos. Entonces el debate político, el compromiso político, la llegada con la política, la relación del ciudadano común y corriente con la política era muy continua. Estos chicos discutían de política, discutían de filosofía, trataban de imaginarse otra cosa. Tenían 15, 16 años. Imagínense lo que lograron, lo que hicieron, cómo se comprometieron, cómo comprometieron su vida. No se la dijeron a los padres a ver cómo hacen las nuevas generaciones, que miran a ver qué va a pasar. No les interesa la política, no. Y tiene que ver con todo este proceso de los 80 para acá. Nuestros mecanismos políticos han hecho que se expanden las nuevas generaciones, cuando siempre las nuevas generaciones fueron las que aportaron los nuevos condimentos de los cambios sociales a lo largo de la historia. No del siglo XX, sino siempre fue así. Por ejemplo, el grupo de revolucionarios que hicieron la Revolución de Mayo eran gente muy joven, de 20 a 30 años. La gente de 40, 50, por los medios de vida y las condiciones de vida, eran longevos ya. Bueno, los que cambiaron y los que empujaron hacia que nosotros nos independicemos en la Revolución de Mayo eran gente muy joven. Bueno, siempre la juventud aportó los cambios sociales y de compromiso social arriesgando su vida. En los 70 pasó eso. Chicos de 15, 16, 12, tengo casos. Yo me dedico un poco a recolectar datos sobre esto y era impresionante la madurez y la vinculación con lo político, con lo organizativo, desde lo cultural, desde lo sindical, desde lo político, de su identificación. Todo el mundo militaba, y lo que vino a hacer la dictadura militar es a barrer con todo eso. Así que bueno, estas serían las preguntas de Jonoel, espero que vayan sirviendo.